momento tan especial. Quiero invitarlos a que vamos a la palabra del Señor esta mañana. Y hoy no nos vamos a perder, vamos a ir a un pasaje del primer libro de la Biblia y vamos a ir a un pasaje del último libro de la Biblia. No hay pierde. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 5. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 5. Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 10. Así que no nos perdemos esta mañana, mis hermanos. Abrimos nuestra Biblia de tapa a tapa, de principio a fin, de primero al último de los libros de la Escritura. Génesis capítulo 3. Vamos a leer los primeros 5 versículos de este libro en el capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 7 al 10 del capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Una palabra que está encuadrada en toda la historia del ser humano. Una palabra que empieza desde los principios de la creación y termina cuando todas las cosas llegan a su fin. Una palabra que tiene que tocar nuestras vidas hoy en día que vivimos en esta era especial, en la que el Espíritu de Dios gobierna nuestras vidas y estamos siendo dirigidos por el Señor hacia un destino de eternidad. Y necesitamos familiarizarnos y seguir escuchando su voz. Escuchen lo que dice la palabra en Génesis capítulo 3. Sigan conmigo la lectura, los primeros 5 versículos. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 10. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aleluya. Gracias, Señor. En esta mañana, mi Dios, como siempre reconocemos que tus palabras son palabras de vida eterna. Necesitamos vivir de acuerdo a tu palabra. Señor, queremos que esa palabra llegue a nuestro corazón esta mañana. Que no solamente se quede en el conocimiento o en la superficialidad. Penetra profundamente, Señor, te lo pedimos, en nuestro corazón, con la unción y el poder del Espíritu de Dios. Señor, muévete esta mañana en cada corazón aquí. Y que podamos descubrir, Señor, tu grandeza a través de la palabra. Que podamos reconocer, Señor, tu amor a través de la palabra. Que podamos aumentar nuestra fe a través de tu palabra. Que nuestro cimiento sea siempre tu palabra. Lo creemos esta mañana, mi Señor. Descansamos en ti. Nos arrojamos literalmente en tus manos de bendición. Y creemos que, Señor, de nuevo que esta mañana tú hablarás a nuestras vidas. Todo esto, mi Señor, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Hay un relato de un indio que estaba caminando por las calles de Nueva York junto con un amigo. Los que han ido a Nueva York, los que conocen Manhattan, los que han ido por la Quinta Avenida, el Central Park o Times Square o esos lugares, saben que son lugares muy ruidosos.
Los taxis pasan pitando, los carros pasan, están frenando, la gente está haciendo ruido, algarabía, la gente sale del metro corriendo, hay gentío por todas partes, es decir, que hay un gran ruido. Este hombre que está caminando junto con su amigo, de repente llega a una esquina ruidosa y todo esto y le dice, ¿sabes qué? Espérate, estoy escuchando el sonido de un grillo. El amigo le dice, pero ¿cómo me vas a decir eso? Por favor, mira el ruido que hay, mira todos los anuncios comerciales, mira la propaganda, mira todo esto, los carros que están pitando. Tú me dices que escuchas el ruido de un grillo. Sin embargo, el indio persistió, dijo, sí, estoy escuchando, espérate un momentito. Y caminaba y parecía que se iba acercando hacia ese lugar. Él insistía que había un sonido de un grillo en medio de todo ese tipo de cosas que estaban viviendo allí. Así que finalmente llevó a su amigo hacia un rincón donde había un poco de césped, se agachó y al lado de una pared cubierta con grafitis, de allí sacó un grillo y le dije, te lo dije, aquí había un grillo. El amigo se maravilló, dijo, esto es increíble. ¿Cómo es que puedes haber oído ese grillo en el centro de todo este ruido? Y su amigo le dijo, es que mis oídos son diferentes a los tuyos. Están acostumbrados a ciertos sonidos que tú no puedes percibir. Pero con seguridad habrá otros sonidos a los cuales estás acostumbrado. Y esto sí lo vas a escuchar y te lo voy a demostrar. Sacó de su bolsillo un puñado de monedas, lo lanzó al aire y cuando las monedas cayeron en el piso, de todos los lugares, de toda parte, la gente volteó a mirar hacia las monedas. Y le dijo, ¿te das cuenta? Todo depende de los sonidos a los que estás acostumbrado. Y es interesante que nosotros podamos pensar esta mañana y meditar un poco cuáles son los sonidos a los cuales estamos acostumbrados. ¿Cuáles son las voces que escuchamos? ¿Qué es lo que para nosotros resulta importante o no? ¿Qué es lo que nos haría voltear nuestra cabeza, aunque haya miles de otros sonidos que se podrían captar fácilmente? Esta mañana el Señor quiere hablarnos acerca de eso precisamente y de a quién escuchamos, cómo escuchamos nosotros, si estamos sintonizados con la voz del Señor que es nuestro guía o estamos simplemente escuchando cualquier otra voz. El libro de Génesis empieza con la creación entera. La palabra de Dios creando y todo era hecho. No había quien contradijera el poder de su palabra. Si Él decía que se hiciera la luz aparecía hecha. Si Él decía que se hicieran los mares se hacían. Si Él decía que se hicieran los ríos, los animales, las estrellas o todo lo que Él dijera, simplemente todo obedecía porque no había ninguna voz que se pudiera oponer a sus designios. Escuchen bien. Nuestra fe está basada en todo aquello que salió de la boca de Dios. Su designio, sus estatutos, su palabra, su voluntad. Nuestra fe está basada en un cimiento sólido. La palabra de Dios no es una palabra cualquiera. Si Él dice, todo responde. Si Él dice hágase la luz se hace. Si Él dice que caiga maná del cielo, maná cae del cielo. Si Jesús dice que se detenga la tormenta, no hay una tormenta capaz de desobedecerlo. Y si Él dice Lázaro ven fuera, hasta la muerte es vencida en reverencia a lo que Él dice. Y una obediencia constante. ¿Te das cuenta? La voz de Dios es el cimiento sólido que no solamente le dio vida a este mundo, sino que aún lo sostiene. Es precisamente el poder que hay en una palabra que salga de la boca de Dios lo que nosotros tenemos que llegar a reconocer. De tal manera que la humanidad debe saber que escuchar al Señor es precisamente entrar en sintonía con aquel que tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, con aquel que tiene el poder para crear y recrear si es necesario, con aquel a quien hasta la naturaleza obedece. Pero ¿qué significa dejar de escucharlo a Él entonces y escuchar otras voces? ¿Qué significa? ¿Qué sucede cuando la única voz que escuchan Adán y Eva en el paraíso es la voz de Dios? En determinado momento ellos deciden escuchar otras voces. La humanidad aprendería muy rápido las consecuencias de esto. Si los oídos estaban solamente preparados para escuchar a Dios, lo demás deberían resultar sonidos extraños. Pero Adán y Eva, estando en el paraíso, se dieron el permiso de escuchar a quien no deberían, y eso trajo consecuencias terribles para la humanidad por siempre. Ustedes saben que el Señor creó todas las cosas de manera perfecta y luego creó a los primeros seres humanos para que disfrutaran de todo lo creado. Los puso en el jardín del Edén, les dio todo para que vivieran sin dificultades ni problemas y tan solo les prohibió una sola cosa. Todo estaba permitido, todo era para ellos.
Todo lo podían disfrutar, pero una sola cosa no podían ellos tocar, y era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pues la advertencia era: si comen de ese fruto, vendrá la muerte para ustedes. Escuchen, un fruto que traía muerte. Y el Señor es la primera vez, por supuesto, en la Escritura que habla de algo contrario a la creación original. La creación era vida, la creación era armonía, la creación era plenitud, la creación era shalom de Dios. Pero cuando viene esta advertencia, Él habla de algo que va a ir contrario a la creación, que va a ir exactamente en sentido opuesto a lo que Él estaba haciendo. Es decir, si ustedes desobedecen, si hay rebeldía en sus corazones, entonces vendrá algo opuesto. En lugar de vida, tendrá muerte. Y Satanás, que es el enemigo implacable del Señor, es también enemigo de los seres humanos que lo buscan y tienen comunión con Dios. Así que no debe sorprendernos que la primera estratagema de Satanás es atacar a la humanidad con la misma palabra. Los seres humanos tenían todo, pero el enemigo les hizo creer que aún les faltaba algo para ser felices. Escuchen esto. Escuchen esto muy bien, mis queridos hermanos, porque esa sigue siendo la misma estrategia de Satanás. Él sigue haciendo exactamente lo mismo aún a pesar de tantos siglos después. Hoy en día escuchamos tanta propaganda falsa por todos los medios de comunicación. Si quieres ser importante, tienes que tener este auto. Si quieres ser un hombre o una mujer de éxito, entonces tienes que usar este perfume. Si quieres ser una persona de la época, tienes que usar esta ropa que usa tal o cual. Si quieres ser, mis queridos hermanos, ¿acaso somos exitosos por un auto, por una ropa, por un perfume? ¿Soy mejor porque me pongo lo que usa aquel artista? ¿O soy mejor persona porque compro en el mismo lugar de aquella celebridad? Mentira. Nada de eso es verdad. Solo nos muestra un mundo irreal donde la gente no está contenta con lo que es, sino que quiere algo más que jamás encuentra. ¿Te gustaría ser como Dios?, le dijo el enemigo a Eva. Imagínense ustedes la inquietud, la duda que puso el enemigo en ella. ¿Te gustaría ser como Dios? ¿Aún te falta algo? No estás completa, tienes que alcanzar todavía un mejor logro de lo que tienes hasta ahora. Y Eva sintió que algo estaba fallando, que tenía algo más que podía alcanzar, que aún podía seguir ascendiendo en la escala de valores y ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Quiere la gente realmente ser como Dios? ¿Ustedes creen eso? Mis queridos hermanos, el verdadero asunto no es ese. La gente no quiere ser como Dios. La gente no quiere que Dios sea Dios. Escuchen bien. La gente no quiere que Dios sea Dios porque implica autoridad y sumisión ante Él y que Él tiene la última palabra. La gente no quiere que Dios diga lo que dice. Si otro puede ser Dios, entonces podemos hacernos los tontos pensando que Dios ya no tiene que ser Dios. Eso está ilustrado en 1 Samuel capítulo 8. Los hijos de Israel querían tener un rey como todas las demás naciones paganas que estaban alrededor. Queremos un rey, dijo el pueblo de Israel. El profeta Samuel, lleno de tristeza, fue con el Señor para decirle lo que estaba pasando. El Señor le contestó: no te preocupes, Samuel, no te desprecian a ti, me desprecian a mí. ¿Se dan cuenta? Aún el pueblo de Dios escogió despreciarlo en lugar de aceptarlo. Prefirió parecerse a los demás pueblos paganos del mundo que seguir siendo un pueblo que caminaba de la mano de Dios en todas sus jornadas. Dios se había vuelto incómodo para ellos. Pregúntate entonces esta mañana, mis queridos hermanos, y a lo mejor esto no te va a gustar, pero pregúntate si Dios se volvió incómodo para tu vida. Es que quiero darme libertades que me las prohíben. Es que quisiera de vez en cuando ser infiel, o simplemente rajar del prójimo, o tomar venganza, o quisiera que no me limitaran mis libertades para darle gusto a mi cuerpo, o darme unas vacaciones de Dios. El Señor se volvió incómodo para la humanidad. Dios ha muerto, dijo Federico Nietzsche. Dios no existe, dijeron los ateos. Dios no es bueno, dicen los incrédulos. Dios no puede hacer milagros, dicen los secesionistas. Dios no está conmigo, dicen los deprimidos. Dios perdió su poder, dicen los que sufren por alguna razón. Dios no me ayuda, dicen los quejosos. Dios me prohíbe, dicen los jóvenes. Dios me limita, dicen las feministas. Puedo hacer a Dios a mi imagen y semejanza, dicen los creyentes. Se volvió incómodo Dios para la humanidad, porque la humanidad quiere vivir como ellos quieren. Todo lo pone en términos de derecho, todo lo ve desde su punto de vista. Gente que no quiere ser dirigida, rebeldes que no quieren ser aconsejados, sublevados que no les gusta la palabra sumisión o autoridad. Dios se volvió incómodo para esta sociedad moderna. Y el enemigo sigue susurrando al oído de la gente. Ese plan que urdió desde el Edén sigue en marcha. La gente no quiere sintonizarse con la palabra que salió de la boca de Dios, sino con el engañador de las almas, que primero los engaña y después los abandona para que sufran las consecuencias de sus actos. Esta pareja estaba acostumbrada a escuchar la voz de Dios.
caminaba plácidamente con él en el jardín. Muy pronto tendría que acostumbrarse ahora a las consecuencias de lo que hicieron. Miren, hermanos, siguiente vez que escucharon la voz de Dios, después de la desobediencia, su reacción ya no fue la misma de antes. Ahora ya no disfrutaban esa voz. Ahora le tenían temor. Ahora se escondían de Dios. Que pronto cambiaron las circunstancias. Hoy en día la gente hace lo mismo. Prefiere esconderse, prefiere taparse los oídos para no escuchar la voz que viene del cielo, porque entonces tendrá que confrontar las consecuencias de sus actos y no sabrán cómo responder. El Señor llamó a los seres humanos a ser felices en su condición. Ellos no tenían que tratar de ser como Dios. Ellos tenían todo lo de Dios, porque para eso los creó. Y en lugar de ganar, perdieron. En lugar de avanzar, retrocedieron. En lugar de estar más cerca de Dios, se apartaron con miedo de su Creador y tomaron las riendas de sus propias vidas. Desde aquel tiempo el hombre ha querido ser como Dios, y sin embargo Dios mismo, encarnado en Jesucristo, realizó el contraste más grande. Escúcheme bien, siendo Dios, dice la palabra en Filipenses 2, siendo Dios, no estimó esto como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre, y no solo eso, sino como el más humilde de los siervos. Jesús, siendo rico, se hizo pobre. Siendo Dios, no lo estimó como cosa que aferrarse. Siendo la grandeza máxima, se hizo esclavo. No deseaba dominar a los hombres, sino servirlos. No deseaba seguir su propio camino, sino el de Dios. No deseaba exaltarse a sí mismo, sino renunciar a toda su gloria por amor a los hombres. Ahora te pregunto esta mañana, ¿es verdad que tu vida ha sido redimida? ¿Es verdad que tú has sido transformado por el poder de la palabra del Señor? ¿Es verdad que eres una nueva criatura? ¿Es verdad que ahora tus pensamientos, palabras y acciones son diferentes? Porque entonces tendríamos que mostrarle al mundo esa verdad, a quien estamos escuchando de verdad. Aquí hay un pueblo que puede vivir en comunidad, que puede sentir amor el uno por el otro. Aquí hay un pueblo que puede expresar compasión y misericordia y hacer las cosas no por contienda ni por vanagloria. Aquí hay un pueblo que sabe lo que Dios quiere, porque en realidad es el pueblo de Dios que vive en el presente bajo la luz de Cristo y se alista para el futuro glorioso de aquel que reinará por los siglos. Al escuchar la voz del enemigo, Adán y Eva terminaron creyéndole y obedeciéndole, y abrieron una brecha que rompió la unidad establecida por Dios al interior del matrimonio. Una brecha que después el enemigo utilizaría para matar, robar y destruir. No solamente perdieron la unidad entre ellos, la traspasaron a su linaje. Sus hijos también se dividieron. El primer hombre nacido de mujer, Caín, fue un asesino. Y asesinó a su propio hermano menor. Mis queridos hermanos, los hijos mayores no matan a sus hermanos menores, los bendicen. Los esposos no rompen su matrimonio, los conservan. Los hombres no maltratan a sus esposas, las cuidan. Las mujeres no hablan mal de las otras, oran por ellas. Los creyentes no se critican entre sí, se acompañan en todo momento. Los seres humanos no desconfían de Dios, le creen y confían en Él. Pero ¿se dan cuenta del caos en el que vivimos hoy en día? Hay destrucción de este mundo. La mayoría de personas siguen escuchando lo mismo que Satanás dijo en aquel lugar. Los jóvenes preguntan, ¿con que Dios dijo eso? ¿Con que Dios dijo que no puedo tener relaciones antes de casarme? ¿Con que Dios dijo que no puedo consumir las drogas? ¿Con que Dios dijo que no tenemos derecho para decidir si abortamos o dejamos vivir a nuestras criaturas en el vientre? ¿Con que Dios dijo eso? ¿Con que Dios dijo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer? ¿Con que Dios dijo eso? La sociedad está partida, se ha destruido la palabra, al punto que la palabra más piadosa hoy en día es la palabra tolerancia. Si no aceptas todas las cosas, eres un intolerante, eres un malo, no eres piadoso, no eres un hijo de Dios. Mentira del enemigo que quiere seguir destruyendo al mundo, susurrando en el oído de los incautos para ocultar la verdadera voz de Dios. Adán y Eva no necesitaban ser como Dios para ser felices y disfrutar de la perfecta creación hecha por Dios, pero el enemigo puso en el corazón de ellos una ambición que no pudieron resistir. Mis queridos hermanos, yo veo hoy en día a muchos jóvenes tratando de ser como alguien más. Por eso existen estos ídolos y cantantes y futbolistas y modelos, y hay millones que los siguen y quieren ser como ellos. De nuevo el enemigo creando ese problema de identidad. Tú no necesitas ser como alguien más para ser feliz, no, tú ya lo tienes todo. Tú no tienes que vivir como otro vive, tú no tienes que imitar a nadie más para vivir bien, tú no tienes que intentar demostrarle a nadie lo que tú puedes o no puedes hacer o de lo que eres capaz. No, esos son engaños del enemigo para confundirte y hacer que vivas no con tu identidad, sino buscando siempre para hacerte alguien más. La serpiente astuta habló. El enemigo en forma de animal sedujo. Atrajo hacia sí misma a quienes eran inocentes, y desde aquel momento en que ellos escucharon la voz equivocada, la humanidad anda en confusión. Hoy en día muchos andan diciendo,
Dios dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, lo que nunca ha dicho Dios. Por otro lado, hay otros a los cuales Dios les está hablando hace tiempo, a través de las circunstancias, de los mensajes, de la Escritura, del Espíritu Santo, y sin embargo siguen diciendo, Dios no me ha dicho nada, y aún siguen esperando por su respuesta. Mis queridos hermanos, ¿por qué seguir escuchando a ese engañador que confunde, que rompe y que destruye la armonía de los hogares? ¿Por qué seguir escuchando a aquel que viene a dañar el amor entre unos y otros? ¿Por qué? ¿Por qué seguir escuchando a aquel que seduce con su palabra y luego te abandona en tu propia destrucción? Mira, el enemigo nunca va a decir las consecuencias de los actos. El enemigo nunca le dijo a Adán y Eva, ustedes van a tener problemas cuando desobedezcan a Dios. Nunca, obviamente, él no iba a decir eso. Él simplemente los expuso y les dijo la parte que aparentemente era atractiva. Con que Dios dijo eso. Ustedes van a ser como Dios, van a saber el bien y el mal. Él quiere ocultarles algo. Él es el engañador. Él les está diciendo algo equivocado. Y la gente cayó, ellos cayeron en esa trampa del enemigo. Pero el enemigo nunca va a mostrar las consecuencias de consumir drogas y luego los lugares de rehabilitación están llenos de hombres y mujeres deshechos por esa maldición, atrapados en esas garras y sufren por salir de ellas. El enemigo nunca le va a mostrar a los infieles las consecuencias de su engaño, les muestra solo el placer de llevarlas a cabo. Luego vemos hogares destruidos, hombres y mujeres llorando por el dolor de la separación, hijos sufriendo las consecuencias de un momento de placer. El enemigo no le muestra a las mujeres las consecuencias de decidir si abortan o no a sus criaturas, pero después deja un dolor en el interior clavado cuando saben que ellas mismas han tomado la decisión de acabar con una vida humana. ¿Te das cuenta? Esa es la obra del enemigo. La gente se está dejando confundir. ¿A quién vas a escuchar en este día? ¿A quién vas a escuchar entonces? El enemigo de las almas vino para robar, matar y destruir. Y eso es lo que está haciendo. El Señor, por el contrario, dice, yo tengo pensamiento de bien para ti. Pensamiento de bien y no de mal. Quiero darte bienestar. Quiero darte bendición. Mis pensamientos siempre serán buenos para ti. El enemigo sabe que la palabra de Dios es el alimento sin el cual perecemos. Por eso se empeña en distorsionar la palabra. Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Pero el enemigo distorsiona esa palabra, dice el mundo, no importa lo que creas, con tal que creas en algo. Mentiras, blasfemias del enemigo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El enemigo encarnado en iglesias institucionales dice, no importa, hay otros caminos, pídele a los santos, pídele a las imágenes, ponte reverencia delante de ellas. No es así, mis queridos hermanos, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, uno solo, y no son los santos, ni son las imágenes, es solamente Jesucristo y no hay más. Aleluya. Aleluya. Hay agua viva que calma tu sed para siempre. Hay pan de vida que sacia tu hambre para siempre. Hay algo del cielo que cambia tu vida. No vivas solamente en lo pasajero. Aprende desde ahora a meterte en la eternidad del único y verdadero Dios. Esta es la esencia del evangelio. Jesús vino a darnos buenas nuevas, vino a salvar los que estaban perdidos, vino a abrir los ojos de los ciegos, a proclamar libertad de los cautivos. Y aún así, los suyos no le recibieron, lo rechazaron, lo persiguieron, lo ultrajaron, lo llevaron a juicio y lo mataron en una cruz. Aquí radica el problema del cristianismo de hoy. Nos acostumbramos a un lenguaje superficial, de prosperidad, de riqueza, de herencias, y todo eso puede ser parte del evangelio, pero no lo es todo, porque esos oídos que tienen comezón, a los que solo les gusta escuchar ese mensaje, no resiste cuando se les habla de la cruz, del sacrificio, de la muerte, del arrepentimiento y del nacer de nuevo, no lo resisten. Mire cómo el enemigo se mete en la conciencia, en la mente de la gente. El Señor le dice a Jonás, ve a Nínive, porque hay 120,000 personas paganas, pero quiero que se arrepientan. El enemigo le dice, Jonás, no te preocupes, vete para otro lado si tú quieres. Que se mueran sin arrepentirse. Abraham, ¿para qué vas a dejar tu tierra y tu parentela? Pedro, ¿para qué vas a caminar sobre las aguas? Te vas a hundir. Noé, no hagas el ridículo construyendo un arca. Mira, la gente se está burlando de ti. ¿Sabes qué, Elías? Tú estás en desventaja con 450 profetas de Baal, así que no, ni lo intentes. ¿Para qué? Josué, ¿sabes qué? Tus enemigos te van a derrotar. Y asimismo la gente a nuestro alrededor dice, ¿y para qué andas con una Biblia bajo el brazo? ¿No te da vergüenza? Eso está pasado de moda, eso es para viejitas beatas. ¿Para qué vas a una iglesia? No pierdas el tiempo. ¿Para qué lees la Biblia? Eso es un libro viejo y anticuado. ¿Para qué ayudas al prójimo? Que te ayuden primero a ti. El enemigo está siempre presto para cortar lo que Dios te quiere decir. Tú escuchas hoy que Dios te hace libre y el enemigo te dice, mírate, pobre infeliz, estás atado, no tienes cómo salir adelante, no creas esas cosas. Tú escuchas que Dios te ama
Y el enemigo viene con voz presurosa para decirte: a ti no te ama nadie, tú eres despreciable, no eres digno de ese amor. Tú escuchas a Dios decirte que debes ser fiel, y el enemigo te contrasta diciéndote que no tienes que hacerlo, que si te hicieron algo que te desquites o que hagas lo mismo o aún peor. El Señor te dice hoy que perdona tus pecados. El enemigo viene para decirte: esos pecados que tú tienes nadie los puede perdonar. Tú no tienes perdón ni siquiera de Dios, eres un pecador miserable. La misma voz que escuchó Eva sigue rondando por las iglesias, por los hogares, trayendo destrucción, trayendo esclavitud, trayendo división, trayendo muerte. Los mismos efectos que causó aquel pecado se siguen viendo en este tiempo, y aún muchos siguen aferrados a la serpiente que les susurra a sus oídos que no sirven para nada, que son una piltrafa humana, que más vale que no hubieran nacido, que no hay perdón para sus pecados. Mis queridos hermanos, mentiras del enemigo, mentiras. No hay pecado que no pueda ser perdonado, no hay dolor que no pueda ser sanado, no hay cadena que no pueda ser rota, no hay un corazón que no pueda ser restaurado. Y para eso vino Cristo a este mundo, aleluya. Para eso vino Cristo a este mundo. Aleluya, gloria a Dios. No solamente para darnos la vida eterna, sino el amor que viene del cielo, la gracia que nos libera, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la luz para que ya no andemos en oscuridad y en tinieblas. Tienes que saber a quién vas a escuchar. Tienes que saber. Este mundo de hoy en día es un mundo engañoso. Sectas, movimientos religiosos, ecuménicos, espiritualidad alternativa, nueva era, cuántas cosas más. Las personas siguen con la misma duda: ¿con que Dios dijo eso? ¿Con que Dios lo dijo? No, yo lo interpreto a mi manera. Desde mi punto de vista no es así. Lo que yo creo es esto o aquello. Y siguen apareciendo más sectas que engañan a los que corren presurosos a escucharla. Pero escuchen bien, hay una sola voz que viene del cielo. Hay una sola voz que viene de allá. Ningún fundador de otra religión se sentará en el trono de Dios para juzgar. Solamente Jesucristo, solamente Él está sentado a la diestra de Dios Padre, y desde allí se escucha su voz, aleluya. Tú puedes caminar sobre una palabra que haya salido de la boca de Dios. ¿Escuchaste eso? Es tu cimiento. Los profetas nunca dijeron: yo digo, yo declaro, yo decreto. No, ellos dijeron: Dios dice esto o aquello. Escuche, no es mi voz, es la voz de Dios. Pedro entendió muy bien ese principio. En una noche oscura, en medio de una terrible tormenta, cuando los discípulos están asustados en la barca que se mece en la oscuridad de la noche, de repente ven a alguien que viene caminando y ellos creen que es un fantasma. Está caminando por encima del agua. Pero Pedro entiende, va un poco más allá que los demás. Hay un fundamento verdadero que no es ni siquiera el agua, porque nadie puede hacer algo así, de caminar sobre ella. El verdadero fundamento sobre el cual un ser humano puede sostenerse es la palabra que sale de la boca de Dios. Pedro le dice: si tú eres Jesús, simplemente manda que yo camine sobre estas aguas. Porque no voy a confiar simplemente en las aguas. Es imposible que alguien camine sobre ellas. Voy a confiar en tu palabra, Señor. Si tú dices la palabra, yo puedo caminar sobre las aguas, aleluya. Y Pedro lo entendió. Pedro sabía el poder que viene de la palabra del Señor. Así que cuando Jesús le dice: ven, sal de la barca y camina, simplemente Pedro caminó no sobre las aguas, sobre el cimiento de la palabra de Dios. Ese fue su fundamento sólido. Ese es el cimiento de nuestras vidas. Con que Dios lo diga, eso es suficiente, aleluya. Con que Dios lo diga, es suficiente para nuestras vidas. Vamos a creerle a Dios y su palabra. El enemigo quiere seguir mintiéndote, quiere seguir dañando tu vida. Pero ese enemigo al final de los tiempos será arrojado fuera y no podrá engañar a nadie nunca más. Pero Dios y su palabra permanecerán para siempre, gloria a Dios. Y van a venir tormentas a tu vida, claro que sí. Y van a aparecer obstáculos, y van a venir los enemigos del evangelio y de la cruz de Cristo, pero no tenemos que temer. Estamos parados sobre la roca, aleluya. Cristo es la roca, estamos parados sobre fundamento firme. Y si vienen las tormentas y los vientos, nada ni nadie nos tumbará, porque hemos edificado nuestra casa sobre la roca y resistirá hasta los más fuertes huracanes, aleluya. Queridos hermanos, Dios habla de maneras diferentes. Dios no te engaña como el enemigo. Dios te habla y te dice directamente a través de la Escritura. Y la unción del Espíritu Santo coloca las palabras en tu corazón para que seas diferente. El Señor le dice a Abraham: padre, aunque todavía no tenía ningún hijo. El Señor le dijo a David: rey, aun cuando aún todavía no tenía ni siquiera cetro, ni corona, ni trono. El Señor le dijo a Moisés: libertador, cuando aún su pueblo estaba en esclavitud.
El Señor le dijo a Pablo apóstol cuando aún no había ganado ni un alma para Cristo. El Señor le dijo a Jesús, ese es mi Hijo amado en quien me complazco, cuando aún no había hecho ni siquiera un milagro. Y Dios te dice hoy que eres más que vencedor, aunque aún estés todavía en luchas y dificultades. Aleluya. Gloria a Dios. Porque Él ve el final desde el principio, porque Él lo sabe todo en tu vida. Aleluya. Y también Él sabe el destino que le espera a ese engañador. Será lanzado fuera, dice la palabra, porque ha sido vencido por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Aleluya, escuchen bien. La palabra del testimonio. Él engañó con la palabra y ahora es vencido por la palabra de testimonio de los creyentes. Él es echado fuera para siempre porque ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo. Aleluya. El evangelio rompe con las mentiras del enemigo para siempre. El evangelio no es un mensaje de engaño y de autoexaltación. El evangelio es el mensaje de reconciliación entre Dios y los hombres. El enemigo pensó que podría vencer, pero se equivocó. Él pensó que la humanidad se perdería para siempre, pero no contaba con la obra redentora de Jesucristo. Aleluya. Ese mentiroso y engañador tiene sus días contados y por eso anda como león rugiente, desesperado, buscando a quien devorar. Pero el Señor se levanta victorioso al final de la historia. La palabra dice, ciertamente volverán los redimidos del Señor, volverán a Sión cantando y gozo perpetuo, gozo eterno habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Cuando el pueblo de Dios vive en armonía, está en realidad haciendo una anticipación de lo que vendrá cuando estemos todos juntos en una alabanza continua a nuestro Señor en los cielos. El salmista lo describe con una gran emoción. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es una armonía entre ellos y con Dios. Sintonizados escuchando lo que viene del cielo. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mis hermanos, hay millones de personas que hoy en día necesitan escuchar de nuevo esa voz que viene de los cielos para afirmar su amor por los suyos. Piensa bien esta mañana. Piensa bien a quienes has estado escuchando. Piensa bien si tu vida está siendo guiada simplemente por los medios de comunicación, por lo que los demás dicen, por los artistas de turno. Piensa bien si está tu vida sintonizada a escuchar la voz de Dios, como aquel hombre, como aquel indio que sabía escuchar la voz de un grillo en medio de todo el tumulto. ¿Podrás escuchar hoy la voz de Dios? En medio de todas las cosas que se te aparezcan. Cuando alguien venga a contradecirte algo, cuando alguien te diga, ¿sabes qué? Estás en medio del dolor y nadie te escucha. Cuando alguien quiera poner un entredicho entre ti, cuando alguien quiera ofenderte de alguna manera, aún a pesar de todo eso, podrás esta mañana escuchar la voz de Dios. Muchas personas necesitan escucharlo. Hay personas que simplemente están desahuciadas en los hospitales y necesitan escuchar esa voz. Los presos en las cárceles que ya nadie visita, los ancianos en lugar de convalecencia que esperan vivir un día más, los niños en los orfanatos que esperan que alguien algún día los adopte, los jóvenes que creen que nadie los ama, las mujeres abandonadas por sus maridos, los hombres a los que nadie comprende. ¿Cuánto se necesita de nuevo escuchar la voz de Dios en este mundo tan partido? Esa es la única voz que proclama algo diferente sobre nuestras vidas. Es la misma voz que se escuchó cuando se crearon los cielos y la tierra. Y ese mismo Dios que creó quiere traer algo bueno para ti, algo nuevo para tu vida en este día. Aleluya. Porque cuando esa voz se pronuncie, no solamente la oirás tú, sino los ángeles y los arcángeles y querubines y serafines en el mundo la escucharán. Y toda criatura creada por Dios, porque esa voz se escucha en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya. Es Dios hablando. Es el Señor hablando. Y cuando se escuche esa voz, ¿sabes quién más escuchará esa voz? El enemigo. Y huirá asustado, porque la voz poderosa que creó los cielos y la tierra te ha hablado a ti hoy para decirte, ven fuera, sal de la condición en la que estabas. El enemigo sabrá entonces que de ahí en adelante no tiene arte ni parte contigo. Aleluya. Vivamos de acuerdo a los preceptos divinos, hermanos, a la nueva naturaleza que mora en nosotros ahora. Es tiempo de cortar con ese fluir de esa voz que nos ha dañado a través de tantos tiempos. Es tiempo de que nuestros jóvenes escuchen adecuadamente lo que debe servir para sus vidas y sean fortalecidos a través de la palabra. Es tiempo de que nosotros podamos vivir con armonía y con paz con los valores cristianos.
Es tiempo de que manifestemos nuestra nueva naturaleza en Cristo. No más vidas egoístas, no más criticarnos los unos a los otros, no más vidas centradas en nuestro ego, no más escuchar al engañador de nuestras almas. Aquellos a quienes el enemigo quiso destruir, al final, dice la palabra, nos levantamos en victoria, aleluya. Tú y yo con Cristo somos más que victoriosos en aquel que nos amó, dice la palabra, aleluya. Al final de los tiempos se escuchará una sola voz de nuevo. Ese es el final de los tiempos. Al principio de los tiempos se escuchó una voz que creó toda la cosa. Al final se escuchará solo una voz. De nuevo el Señor hablará. Y delante de esa voz, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Jesucristo como su Señor. Aleluya. Ponte de pie esta mañana y alabemos al Señor. Démosle la gloria.